Bienvenidos a este espacio, El Camino del Ser Tú. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Julia Ángela Vargas y este espacio que es tuyo y mío, que nos permita, ¿no?, caminar juntos dentro de este camino. El camino del ser tú. De verdad, gracias por estar aquí, gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para escucharme. Yo la verdad les voy a decir algo, cada vez que escribo mis episodios, que me pongo a escribir, me encanta escribir. Y sobre todo cuando me siento a grabar, se crea una vibra demasiado maravillosa. Y yo solamente espero que cuando escuches este episodio o todos los episodios, te pueda yo trasladar esa vibra maravillosa que yo siento en este momento, por lo menos. Y yo, bueno, en todos los episodios siento esa alegría de poder transmitir todo lo que he vivido, todo lo que he superado. Porque realmente mi objetivo aquí es llegar a sus corazones con la intención de que el día de hoy empieces a cambiar radicalmente de manera positiva tu vida. Y realmente vamos a ver, si puedes, siéntete cómodo, siéntete cómoda, busca ese cafecito que siempre te digo que te prepares. O en este caso un tecito, un agua. Pero lo más importante es que te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Que respires profundo y que durante estos minutos te permitas escuchar con el corazón abierto. Porque este episodio número 6, llamado No impresionar a nadie, es el acto más liberador. Sí, señores, lo vuelvo a repetir. No impresionar a nadie es el acto más liberador. Así que donde quieras que estés, quiero que nuevamente te pido que te sientas tú, que te sientas relajado. Recuerda que nosotros somos amigos virtuales y vamos a conversar de la vida, ¿no? Ay, cómo me gustan estos momentos. Mira, porque realmente quiero que te sientas súper cómodo, porque lo que te voy a contar realmente ahora mismo no es un consejo, ni mucho menos una teoría, sino es un pedacito de mi verdad, de una historia real que me enseñó lo liberador, ¿no?, que puede ser dejar de intentar impresionar a los demás. Mira, a veces sin darnos cuenta gastamos tanta energía. Yo gasté muchísima energía intentando ser lo que otros esperaban, ¿no? Y realmente olvidamos lo que realmente somos. Yo lo veo así ahora, ¿no? Realmente no. Cuando suceden este tipo de cosas, como que perdemos nuestra identidad, ¿no? Pero la verdad es que no impresionar a nadie puede ser un acto bastante profundo de libertad que podamos vivir. Y de verdad que lo voy a recalcar. Entonces, ¿te has sentido alguna vez cansada o cansado de aparentar? ¿De esconder parte de ti para encajar? Pues yo sí, muchísimas veces. Y pues hoy quiero compartir contigo mi experiencia, mi camino, sobre todo de soltar ese peso, que es un peso bastante fuerte, y reencontrarme conmigo misma, ¿no? Esto lo voy a volver a repetir porque en episodios pasados también lo he dicho, pero para mí es importante que entiendas que a través de esto empecé a crear una personalidad que no era mía. Y por supuesto, durante muchos años de mi vida sentí como que esa necesidad constante de ser aprobada, de encajar en moldes que no eran nada mío. Y lo vuelvo a repetir, o sea, porque esto para mí es importante que entiendas que ese peso genera un cansancio, un cansancio tan grande, que realmente como que te elimina.
empiezas como a no estar en tu centro, en tu ser, ¿no? Te dispersas de lo que eres. Ustedes saben que había una persona muy cercana a mí, la mayoría de las veces, escucha bien, suele pasar, todo esto, cuando las personas más cercanas a ti te quieren intentar como corregirte, ¿no? Y sobre todo alguien que yo respetaba mucho y de quien esperaba muchísimo apoyo, pero que sin querer me hizo sentir que no estaba bien como era. Esa persona me hacía comentarios muchas veces disfrazados de preocupación o consejo, que eso suele pasar muchísimo, pero que en el fondo eran críticas que minaban y me minimizaban, me subestimaban, sobre todo mi confianza. Cosas como, deberías cambiar esto de ti, no hables así, eso no está bien, tienes que ser más fuerte o parecer un poco más seria, porque yo intentaba como que agradar muchísimo, ¿no? Y bueno, y otras tantas frases que se repetían una y otra vez. Y yo no entendía al principio el efecto que tenía todo eso en mí. Simplemente intentaba agradar, hacer lo que creía que, bueno, que esperaba, ¿no? Sobre todo para no sentirme rechazada. Yo tengo que decir que yo fui muy carente desde pequeña. Y ya eso ya lo he hablado en otros episodios. Pero aparte de eso, mi círculo de mi niñez eran de puros varones. O sea, yo era cero femenina, ¿no? Yo jugaba todos los juegos de varones que en ese momento o en esa oportunidad me lo hacían ver así. Ejemplo, yo jugaba básquet, pelotica de goma, metra, qué sé yo, ping-pong. O sea, cosas que aparentemente en esa época eran de varones, ¿no? Y claro, evidentemente, al relacionarme con ellos, yo intentaba actuar como ellos porque era lo que tenía alrededor, ¿no? Entonces, hasta me daba demasiada risa porque entraba como en competencia, ¿no? Y de verdad que era como ellos, me comportaba como ellos, me vestía como ellos. Yo me acuerdo que hasta yo me colocaba la ropa de mis hermanos, imagínense. Yo tengo 2 hermanos y yo intentaba, bueno, sobre todo el mayor. Pero bueno, así que poco a poco comencé a moldear mi forma de ser, ¿no? En ese momento. Y como yo viví esas experiencias, evidentemente yo era cero femenina. Y a través de estas personas, sobre todo de una, comencé a moldear mi forma de ser, mi manera de hablar, intentaba ocultar mis emociones, modificaba mi forma de vestir, para encajar muchísimo mejor. Bueno, en ese ideal, ¿no? Que me habían impuesto, porque yo me dejaba llevar. Me metía en modelaje y hasta me sorprendía de mí. Me sorprendía muchísimo porque cambiaba todo, cambiaba mi sonrisa o sobre todo la forma en que reaccionaba a ciertas situaciones, ¿no? Todo esto sobre todo para impresionar, porque ni siquiera lo hacía por mí. Porque si tú dices, bueno, yo lo hago por mí porque quiero evolucionar y tal, no, sino que siempre me dejaba llevar por los demás, ¿no? Y todo esto era para evitar sentirme menos. Imagínate todo lo que podemos hacer porque simplemente no nos queremos sentir inferior, o en este caso inadecuados, ¿no? Pero con cada cambio que hacía sentía que realmente me alejaba más de mí, como que si me estuviera perdiendo. Como que si esa infancia fue fatal y que no me tenían que haber criado así, sino de otra forma, ¿no? Y lo más curioso, que por más que yo intentaba cambiar, las críticas seguían llegando. Porque siempre, siempre, siempre te van a criticar.
¿vale? Porque la crítica no estaba en lo que yo hacía, sino en la mirada y la expectativa de esas personas. Yo me acuerdo un momento bastante claro y bastante marcado. Yo estaba en una reunión con amigos, eran como unos 15 años. Y claro, estábamos en la época de, ay, los 15 años y tal, los chicos y no sé qué y tal. Ay, me acuerdo clarito, qué locura. Y trataba de parecer alguien totalmente diferente. O sea, yo quería ser como más perfecta. Me daba, o sea, la perfección para agradar. Y se lo juro que yo sentí una especie de ansiedad por dentro. Y ahorita lo reconozco, pero mira, aquí a kilómetros por hora. Sobre todo porque tenía esa ansiedad, porque la ansiedad mía era que yo necesitaba cambiar todo, mi aspecto físico, mi manera de hablar, mi manera de vestirme, porque según yo, a mí me veían como un niño. Imagínate todo lo que puede repercutir como cuando una persona te empieza a meter cosas en la cabeza. Yo cuando era pequeña sufría mucho de bullying. Yo soy venezolana, el bullying en Venezuela no existe. Ahí todo lo toman como chiste. Pero, por ejemplo, yo sentía que algunas veces detrás de eso me hacían sentir mal. Porque, bueno, tú te viste como un niño, tú tienes la voz demasiado chillona, eso era y por eso es que yo también como que me escondía, porque yo tenía la voz muy, muy chillona, no sé cómo decirle, o sea, muy aguda y era como estrondosa, o sea, y llegó un momento que me apagué. Porque eso me afectaba. Pero como yo le decía a la gente que eso me afecta, porque mientras más yo le decía que me afectaba, más se burlaban de mí. Entonces yo preferí como que jugar, bueno, no me río como que, sí. Pero sí me hacía sentir mal. Y son cosas que a los niños hay que tomar muchísimo en cuenta cómo se les habla. Pero bueno, en ese momento cuando llegué a casa me acuerdo que me quité los tacones súper cansadísima porque los tacones no los aguantaba. Y yo, y yo me miraba al espejo ay Dios mío, sentí que no me reconocía, pero en lo absoluto. Entonces eran situaciones que me hacían sentir mal, ¿no? Porque yo ciertamente sí quería cambiar, pero era mi manera, no como los demás lo dijesen. Entonces en ese instante, yo me acuerdo que yo tenía como 14, 15 años, empecé a cuestionar absolutamente todo. Todo. Empecé a hacerme preguntas que evidentemente no tenía las respuestas porque yo ni sabía hablarme a mí misma. Yo le huía a mis pensamientos, a mis maneras de actuar, a lo que realmente sentía. O sea, es que fue una cosa que yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Porque evidentemente no tenía la respuesta. Después con los años, evidentemente empecé a ubicar todas las respuestas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Realmente quiero ser así? ¿O solo hago para que me acepten? Y les estoy hablando de hace pocos años. No, yo duré así hasta los 20 y pico, casi 30 años. Y de verdad fue el comienzo de esto fue como un proceso bastante lento y profundo. Porque pasó el tiempo y siguieron pasando cosas donde la gente tenía el poder sobre mí. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Porque sí, señores, nosotros permitimos que la gente tenga el poder sobre nosotros. Y estoy hablando desde los padres, abuelos, familias y amigos. Entonces yo me pregunté en Jan hace tiempo, porque para empezar, acepté que yo no podía seguir viviendo así.
Y de verdad, aunque el miedo de perder a esa persona o al entorno que me acompañara, pero tenía que decidir qué era lo que iba a hacer, si permitir que las personas siguieran manejando mi vida o empezar a decidir yo. Entonces comencé a permitirme ser imperfecta, porque sí, señores, somos perfectamente imperfectos. A mostrarme con mis dudas, con mis errores, con mis emociones reales, a poner límites, a decir que no cuando algo no resonaba conmigo. Y les puedo decir, al principio fue dificilísimo para mí. Sentía más que nunca, me sentía señalada. Wow, más que nunca sentía que me juzgaban como más y más y más y más. Y de verdad, y que incluso me castigaban hasta con silencio o distancia, porque eso es lo que pasa cuando empiezas a hacer este tipo de cosas. Empiezas a perder, y eso te hace sentir mal. Pero dentro de mí, yo sentía que algo estaba cambiando. Y de verdad, sentía una paz, una plenitud. Y eso me empezó a encantar. Me empezó a encantar, a gustar. Porque empecé a soltar. Y de verdad, y poco a poco empecé a descubrir que no impresionar a nadie, que no vivir para la aprobación, ¿sí? La aprobación externa, no me hacía menos, sino más libre. Y lo vuelvo a repetir. Poco a poco, ¿vale? Empecé a descubrir que no impresionar a nadie, que no vivir para la aprobación externa, no me hacía menos, sino muchísimo más libres. Y de verdad empezaron, mira, mis relaciones se empezaron, en este caso se fueron transformando, ¿no? Aparecieron personas que me valoraban más, tal cual como soy, con quienes puedo ser auténtica y vulnerable. Y lo más importante, que me reencontré conmigo misma, con mi esencia, con mi verdad. Y es algo que realmente agradezco muchísimo haberlo descubierto. Hoy te puedo decir que esa libertad que he ganado, ese dejar de impresionar, es el regalo más grande que me he dado. Y hoy me muestro tal cual como soy. Con mis luces, con mi sombra, con mis miedos. O sea, todo lo que soy. Y yo sé que esta historia es también la historia de muchas personas, ¿no? Que vivimos en un mundo que nos impulsa a mostrar una imagen, a cumplir expectativas, a hacer algo que no siempre somos. Pero cada vez que intentamos moldearnos para gustar, estamos perdiendo energía, estamos perdiendo tiempo y perdiendo sobre todo nuestra paz interior. La verdad que la libertad nace cuando elegimos realmente ser auténticos. Aunque eso signifique no agradar a todos, porque de verdad, señores, agradar a todos es imposible. Agradar a todos es imposible. Y más aún si para hacerlo traicionamos quienes somos. Es que es una cosa que de verdad yo hago tanto hincapié en estos temas. Mira, no impresionar a nadie no es ser indiferente, no es ser insensible, que eso muchas veces van a intentar hacértelo ver o sentir. Ay, mira, más bien, bueno, he escuchado más de una vez eso. La empatía, no sé qué, el individualismo, ¿no? No significa nada de eso, sino simplemente ser fiel a ti mismo.
Y eso te lo voy a recalcar. Es mucho más importante eso que las personas te empiecen a decir ese poco de cosas que para ellos eso es. Porque seguramente eso es lo que ellos piensan. Entonces, de verdad, cuando decidimos esto, te empiezas a liberar de un peso. Y te empiezas a liberar de ese peso que ni siquiera tal vez sabías que cargabas. Entonces empieza desde hoy, de poquito a poquito. Siéntete libre. Tu libertad es esencial. Porque tú viniste a este mundo a tener, a ser extraordinario. Se va en 3 fases: ser, hacer y tener. Y tú viniste para eso. Vamos a hacer unos ejercicios, que me encantan hacer estos ejercicios. Unos ejercicios que los hago yo y lo quisiera compartir. Lo que vas a tener que hacer donde estés, colócate las manitos en el corazón. Respira profundo. Simplemente es un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos, sintiendo cómo entra el aire y sale lentamente. Permítete estar aquí y ahora contigo mismo, contigo misma, sin prisas ni juicios. Y repite conmigo en tu mente o en voz baja: no necesito impresionar a nadie para ser valioso o valiosa. Mi autenticidad es mi mayor fortaleza. Me permito mostrarme tal como soy, con mis luces y mis sombras. Me libero del peso de agradar a todos. Estoy en paz conmigo mismo y conmigo misma. Al ser auténtico, atraigo relaciones genuinas y sanas. Siente cada afirmación y déjala calar en tu ser. Porque no hay nada más poderoso que la verdad de ser tú mismo o de ser tú misma. Respiramos profundo. Gracias. Gracias por acompañarme en este espacio tan sincero y tan profundo. Recuerda que no estás solo, no estás sola en este camino, que la libertad verdadera está en la autenticidad, que no impresionar a nadie es el acto más liberador que puedas darte. Cuando sueltas la necesidad de agradar, de convencer, de encajar, de verdad que te abres a la magia de ser simplemente tú. El mundo necesita tu verdad, tu luz, tu esencia, sobre todo tu esencia sin filtro. Te abrazo desde aquí y te invito a que sigas caminando en este camino del ser tú, con amor, paciencia y valentía. Nos vemos en el próximo episodio.